¿Te has dado cuenta de lo difícil que es la convivencia entre personas? No hace falta que lo repita, pero parece que esto es como muy de aquí, ¿no? Muy nuestro, muy del ser humano. Es como que es difícil convivir entre personas porque enseguida, cuando vemos a otra persona, lo primero que pensamos es la diferencia que tiene conmigo. Tú eres de izquierda, yo soy de derechas, tú eres del Barça, yo soy del Madrid, tú eres español, tú no eres español, tú eres esto, tú eres lo otro, tú eres hombre, tú eres mujer. Siempre parece que en vez de buscar lo que nos une, estamos buscando lo que nos diferencia y acabamos siempre con problemas, incluso en las iglesias. Acabamos con problemas porque cuando nos juntamos, en vez de hacer fuerza y hacer énfasis en lo que realmente nos une, en lo que realmente es importante, en lo que realmente es esencial, nos enfocamos en lo que nos separa, en lo que nos diferencia y acabamos formando grupos. Grupos de personas afines, gente que piensa como yo, que habla como yo, que opina como yo sobre no solo los temas de la iglesia, sino cualquier tema de la vida. Y al final nos damos cuenta de que nuestros grupos, conforme nos vamos haciendo mayores, se van reduciendo a personas que piensan lo más parecido a mí. Incluso algunos nos quedamos solos, porque no encontramos a nadie que piense como yo y casi prefiero estar solo. ¿Sabéis? Siempre vas a encontrar gente diferente a ti. Es más, no hay nadie exactamente igual a ti, ni siquiera las parejas. Mira, Abby y yo tenemos gustos diferentes de películas, ¿vale? O sea, a Abby le encantan las películas de Netflix de Navidad. Sabéis que ahora Netflix es como Mariah Carey. Son los típicos pesados que vuelven a la carga siempre por Navidad. Pues Netflix debería crear un género que sea películas de Navidad, porque cada noviembre sacan como 15 películas de Navidad. Le encantan esas películas, son todas iguales, todas iguales. O sea, todas siempre igual, ¿no? El milagro de la Navidad. También le encantan las de Jane Austen. Estoy preparando el terreno para el sofá esta noche, no te preocupes, cariño. Le encantan las de Jane Austen. No sé si sabes estas películas de Jane Austen. Los libros son soporíferos, pero las películas más. Es decir, las películas son tan lentas que te puedes ir a cenar y cuando vuelves la escena no ha cambiado. La gente habla en cámara lenta. Es decir, yo creo que la única vez que he visto una película de Jane Austen ha sido en doble de velocidad para que la película fuera más rápida. Yo, por el contrario, soy mucho más normal. Mucho más normal. Me encantan las películas distópicas, de zombies, me encantan las películas de superhéroes, las que ve todo el mundo. Nunca encontramos un momento común para ver películas. Nunca. Ya hemos tomado la decisión de que por las noches, cuando vemos a veces alguna película, ella se pone una de sus películas o de sus series y yo me pongo una de mis películas y una de mis series. La pregunta es, ¿causa esto un problema? No. Sin embargo, cuando hablamos de personas, cuando hablamos de grupos de amigos, cuando hablamos de iglesia, siempre encontramos puntos, argumentos para diferenciarme y distanciarme de los demás. Y como digo, en esto el cristianismo hemos sido expertos a lo largo de la historia. Hemos odiado al diferente, hemos perseguido al diferente y hemos obligado a todos a pasar por el mismo filtro, por el mismo tamiz, por las mismas ideas, por las mismas doctrinas, por las mismas creencias y por las mismas maneras de ver a Dios. Pero cuando tú lees la Biblia y te das cuenta de con quién se juntaba Jesús, ¿no? A quién aceptaba Jesús, cuál era el grupo de amigos de Jesús, más allá de esos 12 tíos muy particulares y toda la gente que le seguía, Jesús no hacía diferencia con respecto a quién quería que fuera cercano a él. Y la pregunta que te hago siempre, y esta ya es el último tema de la serie de Desmontando el Cristianismo, la pregunta es, ¿cuánto hemos aprendido de Jesús? ¿Cuánto tu cristianismo está basado en la tradición y en la cultura más que en la figura de Jesús? Porque Pablo acaba su carta a los romanos, sabéis que hemos visto todas estas semanas, hemos visto la carta de los romanos, y Pablo acaba su carta a los romanos hablando de este tema, y en el versículo 1, este tema da para muchísimo, pero en el versículo 1 empieza así, Romanos 14:1, si lo quieres lo buscas en el móvil o en tu Biblia, y si no te lo voy a leer, como sabes no voy a proyectar para que calentemos las manos al buscar, porque yo ya tengo frío. Dice, versículo 1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Sabes? En la iglesia de Roma, evidentemente se llama la carta a los romanos porque es una carta que Pablo escribe a la iglesia en Roma. Y la carta a los romanos es a esa iglesia que estaba formada por gente que venía de diferentes religiones y que no eran judíos étnicamente, y también por judíos étnicos convertidos al cristianismo. O sea que esa iglesia era una iglesia típica multicultural del mundo de Pablo, donde había gente de todo tipo. Y había una movida enorme entre los fuertes y los débiles. Esto es un poco como en el gimnasio, ¿no? Están los fuertes y están los flacazos. Pues esto es igual, ¿no? Es como que los fuertes siempre menosprecian a los débiles y los débiles siempre juzgan a los fuertes.
Y estoy seguro que si tú lees esta carta, y sobre todo este capítulo, me cuesta creer que pienses que tú eres un débil. Porque yo no lo pienso. O sea, cuando tú ves la movida que hay entre fuertes y débiles, lo que uno siempre piensa es, yo soy el fuerte. Yo soy el fuerte espiritual, yo soy el fuerte en la fe. Los débiles son los otros, los que me hacen la vida imposible en la iglesia. Pero me gustaría solo que pudiéramos leer hoy esta movida que existe en la iglesia y que podría ser válida para nosotros hoy, entre fuertes y débiles, desde la mejor perspectiva posible o desde la perspectiva más abierta. Porque para Pablo, los débiles eran estos. Para Pablo eran los débiles que venían del judaísmo y que estaban arraigados a la circuncisión, a la celebración de las fiestas judías como la Pascua, los tabernáculos, los que aún seguían esos rituales. Y también aquellos paganos que son los no judíos, que venían de religiones paganas y que seguían obsesionados con esos días de fiesta, ¿no? Como la Navidad, que es otro de los temas típicos que vuelven a nuestras iglesias por estas fechas. Que si la Navidad pagana, que si no hay que celebrarla. Pablo está diciendo que la gente que se obsesiona con eso, que la gente que se está preocupando con esas cosas, es gente débil. Y parece ser que en Roma había gente que era débil y gente que era fuerte espiritualmente y había una movida increíble. Como he dicho, los fuertes menospreciaban a los débiles y los débiles juzgaban a los fuertes. Y ahora solo quiero que pienses durante 5 segundos cuántas veces te has sentido menospreciado en la iglesia y cuántas veces te has sentido juzgado en la iglesia. Y ahora dale la vuelta. ¿Cuántas veces has menospreciado tú a alguien en la iglesia? ¿Y cuántas veces tú has juzgado a alguien en la iglesia? Porque lo que Pablo dice es que si tú te consideras fuerte, que es normalmente la perspectiva con la que tú vas a leer este capítulo, si tú te crees fuerte, tu obligación es recibir al débil. Tu obligación es recibir al que es diferente a ti, al que piensa diferente a ti. Y lo tienes que recibir no para discutir. Pablo dice, no es para discutir. Aquí no recibimos a los débiles para enzarzarnos en una disputa, juntas de iglesia interminables, reuniones donde nos tiramos a la yugular a mordernos el cuello. La iglesia es un lugar donde se reciben a los débiles y los débiles se reciben a los fuertes, pero no para discutir, sino para algo más. Al final, aceptar a alguien que piensa como tú, actúa como tú, no tiene ningún valor. La iglesia carece de sentido si hacemos lo que hace cualquier otra persona, porque la iglesia estamos llamados a algo más. Y como te digo, Jesús fue diferente en todo. Jesús no solo recibió a prostitutas, nos encanta hablar de esto. Jesús recibió a prostitutas, Jesús recibió a ladrones, Jesús recibió a traidores de la patria. Pero Jesús recibió al diferente en el aspecto religioso. ¿Y cómo recibes tú al que piensa religiosamente diferente a ti? Porque Jesús recibía a fariseos. Y yo no sé los fariseos qué te parecen, pero los fariseos creían que tú te ganabas la salvación o el favor de Dios por las obras. Es un poquito diferente al Dios que el que crees tú. Jesús recibía a los saduceos, y los saduceos eran unos tíos increíbles que no creían en la resurrección. O sea, creían en Dios, creían en su amor, creían en la salvación, pero no en la resurrección de los muertos. Con lo cual es un Dios también muy diferente al que tú crees y al que Jesús predicaba. Jesús aceptaba a los samaritanos, que eran una mezcla entre creencias paganas y creencias judías. Jesús aceptaba a las personas de religiones paganas. Jesús no solo aceptaba a los pecadores, que nos gusta decir, y que amaba a la gente que tenía problemas, ¿sabes? Porque lo vemos otra vez desde la perspectiva del fuerte. Yo soy el cristiano que acepta a las personas que tienen problemas. Pero ¿cómo te encuentras aceptando a las personas que no piensan exactamente como tú? La pregunta es, ¿cómo debemos entonces tratarnos? ¿O qué hacemos para aprender un poco a tratarnos mejor? ¿Quieres saberlo? Primera respuesta, no hacer grupos. Yo sé que esto es lo más difícil del mundo, porque además parece que las leyes y los gobiernos nos están invitando a cada vez ser menos personas juntas. Pero lo que Pablo te está diciendo es que no hagas grupos. No hagas grupos de afinidad, no hagas grupos de personas que piensan igual. Ábrete, porque la iglesia va acerca de conocer gente diferente y convivir gente diferente. Si al final yo cada sábado vengo o no vengo, pero cuando vengo me junto solo con los que piensan como yo, que son como yo, actúan como yo, opinan como yo, no estoy desarrollando en nada mi cristianismo. En el versículo 4, yo te recomiendo que te leas todo el capítulo en casa, pero en el versículo 4, Pablo, dirigiéndose a los dos bandos, sobre todo especialmente a este, que es el de los débiles, le dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerlo estar
firme. ¿Sabes lo que te está diciendo Pablo? Pablo básicamente lo que te está diciendo es que tú no eres nadie para juzgar a otra persona. Que si tú crees realmente que todos somos hijos de Dios, tanto que Dios sientes que hace por ti es lo mismo que hace por la persona de al lado. Y da igual lo que tú pienses que se tiene que hacer en sábado, da igual lo que tú pienses que se debe hacer en la iglesia, da igual lo que tú creas, porque la otra persona también ha sido una persona que Jesús ha muerto por ella. Así que tú no eres quien, el concepto de siervo, para que lo entiendas bien, tú no eres quien para juzgar el siervo de otra persona. ¿Tú te imaginas, no, que alguien tuviera un negocio y tú fueras a criticarle a sus trabajadores a su negocio? Él probablemente lo que te diría es que este es mi problema, no es tuyo. O sea, soy el jefe, ya me encargaré yo de si se merecen el salario o si no se lo merecen. ¿Quién eres tú para venir aquí y meter basura, cizaña entre nosotros? Esto es lo que hacemos en la iglesia muchas veces. Juzgamos, criticamos, sin darnos cuenta que al final Dios es nuestro Señor y nosotros somos sus siervos. Así que la iglesia no está para juzgar, para menospreciar. La iglesia está para aceptar a todo el mundo. Y siempre tenemos un problema y confundimos aceptar con aprobar. Y tenemos miedo a aceptar a la gente porque si aceptamos a gente que no piensa como yo y no hace las cosas como yo, le estoy aprobando su actitud. Y cada vez que hablo de este tema con alguien que le cuesta entenderlo, me dice, sí, pero es que no hay peros. Es que aceptar no es aprobar. Es que es tan difícil que en el siglo XXI, que tanto nos gusta hablar de los derechos humanos y de todo este rollo, no somos capaces de aceptar a una persona aunque no aprobemos su estilo de vida. Aceptar a una persona aunque si yo fuera esa persona no haría o no tomaría las decisiones que está tomando. Tan difícil nos cuesta como cristianos tomarnos esto en serio. Y tanto nos gusta tomar el papel de Dios en nuestra iglesia y en nuestra vida. Versículo 10, porque Pablo continúa. Tú pues, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Es que no me queda mucho más que añadir. Yo creo que Pablo está siendo muy claro. O sea, ¿quién eres tú? Si al final todos vamos a dar respuesta ante Cristo, ante el tribunal de Cristo. Y en el versículo 7 del capítulo 15 dice algo que me parece que es la clave. Dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Es como la culminación del versículo 1 del capítulo 14. Pablo te está diciendo, es que tú tienes que recibir a todo el mundo y mirar alrededor. Miraos alrededor, tú tienes que recibir a todo el mundo, me da igual. Me da igual de dónde venga, lo que piense, a qué partido vote, de qué equipo sea, la altura del pelo, el color de los ojos, nos da igual. Nosotros estamos llamados a aceptar al que está a nuestro lado al mismo nivel que Jesús me ha aceptado a mí. Y esto es un nivel alto, ¿eh? Porque ahora es cuando tu cristianismo se pregunta, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Estoy siendo capaz de aceptar a cualquiera de las personas que están aquí, las que no están y las que han de venir, las que se han marchado? ¿Estoy dispuesto a aceptarlas sin juzgarlas, sin menospreciarlas, sin meterme en su vida, que somos unos metomentodos a veces? ¿Soy capaz de aceptar, abrazar, sin juzgar? Porque lo que no podemos hacer nunca es actuar como si no existiéramos. Lo que no podemos hacer nunca es venir y mirar solo a las personas que me gustan e ignorar, hacer como si no existieran las personas que no me gustan. Voy a leer uno de los últimos versículos. Versículo 17 al 19 del capítulo 14. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Por lo tanto, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Tú sabes cuál era realmente el problema entre los fuertes y los débiles? Como he dicho antes, los débiles eran los judíos, que venían de tradiciones judías, y algunos paganos que también venían de sus religiones. ¿Tú sabes cuál era la movida? La movida era que cuando iban al mercado y compraban carne, que no lo hacían muchas veces, pero cuando había carne, esa carne había sido sacrificada a los ídolos paganos. Entonces los débiles en la fe, los que venían del judaísmo, decían, pero ¿cómo vamos a comer una comida inmunda? ¿Cómo vamos a comer una comida no común, una comida no kosher? ¿Cómo vamos a comer una comida que ha sido sacrificada a otros dioses? Y los fuertes en la fe, Pablo decía, pero si esto es una tontería, si al final carne es carne, da igual. Cómetela porque no importa a qué Dios ha sido sacrificado. Tenían los mismos problemas con las fiestas judías, pero ¿cómo no vamos a celebrar las fiestas judías si son la clave del mensaje? Y Pablo decía, pero que da igual si eso ya pasó. Que el reino de Dios no es lo secundario.
El reino de Dios es lo esencial. Así que tú intentas trasladar estas... Iba a decir chorradas, pero bueno, ya lo he dicho. Estas cosas secundarias de la religión, de la fe, que impiden que consigamos lo esencial, que es estar unidos y amarnos. Al final, Dios no es comida ni bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Cuándo vamos a entender que unidad no es uniformidad? ¿Cuándo vamos a dejar de actuar como los gobiernos y pensar que para estar todos unidos tenemos que ser todos iguales? ¿Cuándo vamos a empezar a creer y a entender que podemos ser diferentes, pero sin embargo permanecer unidos? Porque esta es la base de lo que Pablo dice. Pablo dice que hay que estar unidos sin ser todos exactamente iguales, porque hay que aceptar al diferente. Y la clave es la edificación. Y además edificación mutua. Y ahora viene otra de las preguntas que yo te hago. ¿Cuánto estás haciendo tú para edificar a otra persona? ¿Cuánto de lo que tú haces sirve más para destruirla? Tampoco lo pienses así en plan de películas de peleas, ¿no? Pero ¿cuánto estás haciendo que pueda hacer daño a la persona? ¿Y cuánto de lo que estás haciendo sirve para ayudar a la persona a crecer al lado de Jesús? Porque Pablo dice, la labor de la iglesia es edificar en amor, no en destruir, es buscar paz. Y la única manera de crecer en la diferencia es mientras estemos buscando el bien del otro, la paz del otro, la edificación del otro. Y déjame que te diga algo, porque igual hoy, no sé, igual hoy está esa vena un poco ahí tradicional, no sé, tradicional no es la palabra, igual más talibán, más radical. Está, ¿sabes? A mí a veces, cuando leí por primera vez este capítulo, me tocó mi fibra talibán. Y dije, no puede ser. Pero es que Dios, piénsalo bien, Dios vino a morir por personas, no por ideas. Jesús no era un ideólogo, Jesús era Dios. Y lo que hemos confundido todos los cristianos es que le damos más importancia al sentido de pertenencia que realmente a la figura de Jesús, que es Dios. Y somos capaces de ignorar totalmente su mensaje, y su mensaje nos dice que le sigamos a Él y que dejemos de crear ideas, doctrinas, normas basadas en nuestra cultura y en nuestra tradición. Porque la base de la unidad es Jesús, la edificación mutua entre nosotros. Así que la iglesia no debe ser un lugar donde nos dividimos en lo no esencial, porque eso nos desvía de lo esencial, que es la misión de Dios, salvar a personas. Y déjame que te lea el último versículo, está en el capítulo 15, porque el capítulo 15, más o menos a la mitad, acaba todo el discurso de Pablo, y en el versículo 2 del capítulo 15 dice: cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Cada uno de nosotros agrademos a nuestro prójimo en lo que sirve de edificación, aunque pensemos diferente, aunque votemos a partidos diferentes, aunque nos guste un canal de televisión diferente, aunque seamos de Netflix o de HBO, aunque nos diferencie el color de la piel, la nacionalidad, aunque nos diferencie nuestro bagaje religioso. ¿Cuándo vamos a dejar que la cultura del reino de Dios sea más fuerte que la cultura de este mundo en nuestra iglesia? ¿Cuánto vamos a dejar que Jesús realmente sea lo primero y el motivo por el cual nos unimos? ¿Cuándo vamos a dejar que Jesús sea ese pegamento? Y nos olvidemos de fijarnos en cosas secundarias, cosas que incluso las religiones han inventado para seguir persiguiéndonos, mordiéndonos y haciéndonos daño. Y déjame que te dé una última idea. Las personas diferimos en la capacidad que tenemos para interiorizar la verdad. Esto es como los niños. No todos vamos a la misma velocidad en entender quién es Jesús y qué quiere para nuestra vida. Así que lo único que necesitamos es paciencia para entender que si la persona no ha llegado al nivel que he llegado yo, hay que esperar. Porque a su vez yo no he llegado al nivel que otros han llegado. Y ninguno de nosotros ha llegado al nivel que es Jesús. Y hay que entender que contradecir o renunciar a una larga y sólida tradición o cultura no es fácil. No es fácil. Y menos cuando forma parte de lo que tú crees que es la identidad del pueblo de Dios. Pero para eso necesitas mucha Biblia y mucho Jesús en tu vida para poder entender realmente la esencia. Jesús es la razón de la unidad. No es un dogma, la razón de la unidad.
No es una tradición, no es una cultura, no es una costumbre, no es un ritual. Jesús es la razón. ¿Y cuánto vas a dejar tú que sea Jesús el que nos una en cero? ¿Cuánto espacio le vas a dejar a Jesús para que sea Él el motivo por el que estamos aquí y nos juntamos cada sábado y cada semana? La aceptación del corazón no puede ser algo forzado. Los gobiernos imponen, los gobiernos fuerzan, pero la Iglesia nunca puede forzar, nunca puede imponer, nunca puede obligar. Y como he dicho, todos necesitamos madurar la idea de Dios en nuestro corazón. Yo voy a contar una historia que pasó esta semana. Estábamos volviendo de Zaragoza de ver al padre de Avi en el hospital. Y como sabéis, en el corredor de Henares, bueno, si no lo sabéis os lo digo yo, hay un cartel enorme, bueno, hay muchos, ¿no? Pero hay un cartel enorme que pone sex toys. ¿Vale? Así, boom. Nathan se queda mirando y dice, papá, ¿qué es esto? Y digo, ¿el qué, hijo mío? No, ese cartel que pone sex toys. Digo, pues no lo sé, la verdad. Hombre, algo tiene que significar, porque no, las cosas no son porque sí, papá. Digo, a ver, aquí, ¿a quién me ha enseñado a mi hijo a razonar? Y no aceptar las cosas porque sí. Le digo, bueno, yo qué sé, no sé, hijo, pues le dije, digo, pues igual es en rumano, no sé, doi, sextoy. Le digo, igual está en rumano y me dice, no, en rumano no está. Digo, primer fallo. Y digo, pues yo, un poco de mentira ahí, dije, pues no lo sé, hijo mío, no sé lo que es. Y dice, vale, ya lo entiendo, esto es inglés. Toys, juguetes, sexo, juguetes de sexo. Y yo digo, nos miramos a Billo y digo, por favor. Y dice, ya lo he pillado. Es una tienda donde hay juguetes para niños y juguetes para niñas y no los pueden compartir porque es solo para sexo, solo es para niños o solo para niñas. Y diciendo, a ver, a mí, que no me escuchan ahora los partidos populistas, pero le voy a dar la razón a mi hijo porque me gusta más esta opción que la otra. Así que le dije, sí, hijo mío. Seguramente sea eso. Sean juguetes que solo los niños pueden tocar y juguetes que solo las niñas puedan tocar. Y me di cuenta de cuán tierno es mi hijo aún. Cuántas cosas le quedan por aprender, pero no es el momento de entenderlas. No es el momento de entenderlas porque va a ser algo que pueda marcar su vida para bien o, en este caso, para mal. Y a veces me pregunto si en la Iglesia no hacemos igual. No respetamos los tiempos, no respetamos la madurez de las personas. Esta Iglesia está llamada, lo sabéis, lo digo siempre, está llamada a traer a Jesús, a las personas a los pies de Jesús, personas que nunca han escuchado hablar como tú y yo hemos escuchado hablar de Él. Y a veces sentimos esa presión de que tenemos que contarles todo lo que creemos rápidamente porque si no lo cumplen van a ir al infierno, que ni siquiera creemos que existe. Pero nos sentimos forzados a no respetar los tiempos y la madurez de una persona. No todas las personas están preparadas para entender todo como lo entiendes tú. Y algo que sí que podemos hacer es centrarnos en lo que realmente nos une. Avi y yo no podemos ver películas juntos. Bueno, las podemos ver, que esto no es grave. Las podemos ver, pero no es lo que más nos une. Pero nosotros tenemos dos opciones. Podemos hacer que las películas o el gusto por las películas, que es tan diferente, sea un problema en nuestra relación. O podemos dejar que lo que realmente es importante ocupe el primer lugar. Porque lo que nos une realmente es el amor que sentimos el uno por el otro. El compromiso de envejecer juntos. El sentir que formamos algo que es indivisible y que se ha multiplicado en hijos. El saber que aunque sea algo intangible, se traduce en hechos reales y en acciones desinteresadas el uno por el otro. ¿Por qué en la Iglesia no podemos hacer lo mismo? ¿Por qué en la Iglesia no podemos dejar las cosas que nos separan y en las que somos diferentes a un lado, porque además son secundarias, y centrarnos en lo que realmente es importante? Una Iglesia que abraza rápidamente las divisiones sociales, políticas, étnicas de la sociedad. No es un desafío para los César de este mundo, no es un desafío para los gobiernos de este mundo. Y a veces me pregunto si la Iglesia, en vez de ser una amenaza para el reino de la oscuridad, somos simplemente un reflejo, una proyección del mismo. Así que me gustaría que ahora tomaras otro minuto para orar. Estamos orando mucho en este nuevo formato de Cero, pero creo que es bueno. Creo que es bueno porque ahora es el momento de reflexionar sobre este capítulo 14 y parte del 15 de Romanos. Que lo puedas leer en casa, pero que ahora puedas orar y decir, no tengo ni idea de cómo lo vamos a hacer, pero necesitamos a Jesús aquí en medio. No me necesitas a mí,
no necesitas a las personas que tienes al lado, necesitas que Jesús esté en medio. Porque cuando Jesús esté en medio, aprenderás a ver las diferencias como algo secundario y empezarás a darte cuenta de que todos tenemos que venir a este centro que es Jesús. Así que me gustaría que pudieras tomar el tiempo que necesites. Ahora nadie te molesta. Estás tú y Jesús a solas. Así que te invito a que puedas tomar unos minutos para poder orar a Jesús en soledad.